Bueno, la intención de este video tutorial es dar algunas recomendaciones para hacer funcionar un circuito dimmer digital para el encendido o el apagado o el control de la iluminación en algún foco, ¿no? Entonces empecemos con el material, las recomendaciones del material. Se van a trabajar con dos puentes de diodos. Las características de corriente son mínimas, no se controla mucha corriente. El temporizador 555, un circuito integrado que va a comparar para ayudar la etapa de sincronización, el LM339. El optoacoplador referenciado debe ser un Optodiac. El MOC 3011 es un MOC comercial que podemos encontrar. Las resistencias, los valores de las resistencias: 3 de 10 kilos, una de 2 kilos, de 1 kilo, de 620, de 510 y de 100 ohms. Potenciómetros 2, uno muy pequeño de 2.5 kilos. Si no se tiene este pequeño, se puede trabajar con uno más grande y ya lo usamos con los mínimos valores. El diodo, aunque la práctica habla de un MUR, puede ser a cualquier diodo rectificador con características básicas. Los capacitores, de preferencia los señalados. El transistor 2N2222, un foco incandescente. Si se usa LED, que pueda ser utilizado como un dimmer. El triac con las características generales. Un transformador de 120 a 12 volts. No es necesario mucha corriente, entonces pueden conseguir un transformador con poca corriente y de preferencia 2 protoboards. Es útil para que pueda tener un buen funcionamiento, un buen armado, entender el esquemático, entender el circuito general. Si nos damos cuenta, esta L1 y L2 sería la toma eléctrica. Los 110 que vamos a estar trabajando con nuestra clavija van a entrar a un transformador y aquí tenemos la corriente alterna de 12 volts. Del transformador vamos a trabajar dos puentes de diodos. El primer puente de diodo se va con un filtro o un capacitor de 1000 microfarados y la intención del primer puente de diodo es tener un voltaje directo. Este voltaje directo va a ser de 12 volts. Es el que va a permitirnos alimentar toda la circuitería digital que tenga que ver con 12 volts. Entonces la clave aquí, bueno, sabemos que no tienen polaridad, entonces podemos colocar cualquiera de las puntas del transformador a sus extremos alternos. El positivo va a ir al filtro y el negativo va a ir a la tierra. Aquí nada más lo que hay que cuidar es que efectivamente les dé 12 volts a la salida de este regulador, porque va a ser alimentado toda la circuitería, y si se va a veces con el capacitor o si el transformador es más grande, podemos tener voltajes más altos y pues quemarían y dañarían nuestros circuitos. Entonces, en el caso de que sea muy alto, un tip que disminuya un transformador, un regulador, perdón, que disminuya a 12 o a 5 volts va a ser suficiente. Entonces, esta primera etapa la vamos a poder llamar como un punto A de prueba, que tenga que ser de 12 volts. La otra sección, toda esta sección que el marco aquí, le llamamos la etapa de sincronización o un comparador. Si nos damos cuenta, al LM339 van a entrar dos señales. Una señal que sería la rectificada, y por otro lado va a entrar una señal de un divisor de voltaje. Por lo tanto, esa señal de divisor de voltaje es una señal de corriente directa. ¿Qué hace este circuito comparador? Bueno, lo que va a hacer efectivamente va a ser comparar una señal de referencia con una señal rectificada o alterna, variante. Lo que hace dentro del circuito integrado es decir, si la señal rectificada es mayor que la de referencia, manda un bajo. Menor que la de referencia. Si la señal rectificada es mayor que la de referencia, manda un alto. Y así, lo que va a estar es mandando altos y bajos, se va a generar como un tipo tren de pulsos.
Ahora, lo que nos interesa en esta señal es poder tener un tren de pulso sincronizado con la frecuencia de red. Entonces vamos a procurar que este valor de C esté cercano a 0 volts para que nos mande señales. Noten si tenemos la frecuencia de la onda rectificada justo cuando haya un cruce por 0. Entonces esta señal D lo que va a hacer es la que le va a proveer la frecuencia a nuestro timer, que en este caso tiene una configuración de un PWM. Lo que estamos generando aquí realmente es un PWM. Pero ese PWM, la característica es que está sincronizado con la frecuencia de red. Entonces si vemos, pudiéramos colocar aquí, no sé, 25% de trabajo, el timer, pero va a tener que estar sincronizado con la frecuencia que salió del comparador. Esta sería la señal E. La señal F es idéntica. El único detalle es que necesita una corriente específica para activar un optoacoplador. Entonces por eso es una etapa como de amplificación, pero realmente el transistor está funcionando como un conmutador. Hay señal, deja pasar una señal alta. No hay señal, manda un bajo. Pero con las características de voltaje y de corriente desde la fuente, y hace que pueda activar y desactivar. ¿Se dan cuenta? Este optoacoplador o optodiac lo único que está haciendo es aislar. Cuando haya una señal, mándame al diac y activa el triac. Cuando no lo haya, desactívalo. Entonces aquí podríamos observar la última señal, la señal G, que sería la que queremos controlar. Si nos damos cuenta, este sería la frecuencia de red que va a estar entrando al foco. ¿Qué es lo que va a estar haciendo el triac? Bueno, va a estar encendiéndose y apagando dependiendo el ancho de pulso del PWM. Y aquí es donde estamos logrando una activación de forma digital en algo alterno. Nada más es tener cuidado que la fase es la que va a ir directamente al foco. Aquí tenemos nuestro foco. Por recomendación, este va a ser neutro. El neutro lo llevamos al MT2 y el que venga del foco al MT1. Entonces, este circuito es uno de acondicionamiento de protección. Entonces estamos controlando con un PWM sincronizado con la frecuencia de red el ángulo de retardo de disparo. Una consideración más, todas las tierras procuremos puentearlas, es una misma tierra de todo el circuito digital, y el neutro con el MT2 va a ser como la tierra de nuestro etapa de potencia. Bueno, quedaría armarlo y esperar el funcionamiento.